La irresponsabilidad que vimos ayer no es el camino. No es el camino. El camino es el esfuerzo de cada argentino. Este planteo de ganancias es precisamente mejorar el bolsillo del trabajador para que llegue mejor a fin de mes. Van a pagar las mineras, va a pagar el plazo fijo de más de 1,5 millones de pesos, van a pagar los que ganan plata con las LEVAC, van a pagar los que ganan plata con la compraventa de acciones, va a pagar el juego, van a pagar aquellos que más tienen. Sergio Massa es la persona menos confiable del sistema político argentino, pero la verdad que haber hecho un proyecto mentiroso y irresponsable como el que hicieron, habla más de ellos que de nosotros. Nos hubiera gustado de vuelta negociarlo con el gobierno, acordar como acordamos un montón de veces con el gobierno. Lamentablemente ellos no quisieron. Yo ayer veía a la gente de Massa, Lavagna y a Kicillof, Bocio. En algún punto esta es la misma lógica de oscurantista que tenían con el INDEC. No digamos la realidad porque se van a dar cuenta. Y ayer era la misma demagogia, no había un solo número. Todos pusieron un granito de arena que es importante. Creo que lo que se vio también ayer, por ejemplo, en el Congreso fue cómo reaccionó la bancada oficialista a esto, ¿no? Increpando de manera muy dura a bloques que habían sido aliados casi durante todo el año en la sanción de diferentes leyes. ¿Qué pasa si el Senado aprueba este proyecto y Macri lo veta? Sería una pena porque, le vuelvo a repetir, salió con un enorme consenso del Congreso y me parece que, digamos, lo que tenemos que hacer es respetar siempre el resultado y el funcionamiento de las instituciones. Y espero que el Senado le pongan parate a estos intentos que lo único que hacen es desmerecer el cambio que se produjo en la Argentina. Y esa va a ser la próxima pulseada. El martes va a empezar el debate en el Senado de la Nación. Ahí estamos viendo igual a la diputada Los Penato, que anoche fue durísima contra el resto de la oposición. Esto es lo que le hubiera gustado hacer a Macri, ¿no? Gritar así. Se lo veía muy enojado esta mañana. Hoy estuvo en Mendoza Macri. No sé si como esta mujer, pero estaba alterado, cosa que no hemos visto en todos estos meses. Evidentemente sintió el gobierno lo que pasó en el Congreso ayer a la noche con esta decisión de por primera vez toda la oposición junta en contra de Cambiemos. No hace falta el audio para ver lo enojada que estaba la diputada. A la pucha, a mí no me gustaría que me griten así. Igual esto es el teorema de Baglini, ¿no? Cuando Cristina estaba en el poder era renuente a los cambios, no quería modificar ganancias. Hubo 2 paros generales de la CGT cuya principal bandera fue pedir los cambios, en el tema de ganancias, reclamaban cambios en ganancias. Y ahora que Macri es gobierno, también es renuente a los cambios, pese a que en campaña hay un spot que se difundió por estos días sobre todo, pero que era un spot de campaña donde decía que iba a eliminar el impuesto a las ganancias, que los trabajadores no iban a pagar impuesto a las ganancias. Así que me da la sensación que es el teorema de Baglini, que cuanto más lejos del poder uno es un poco más irresponsable o avesado en los reclamos, y cuando está en el poder es más conservador. Reforzando ese punto, Axel Kicillof, que como ministro de Economía había estado muy en contra de modificar el mínimo no imponible de ganancias, ahora presentando el proyecto que él justamente levanta ese mínimo. Déjame decir una cosita hablando de Kicillof. Kicillof en plena campaña le dijo a Macri, cualquiera lo puede buscar por YouTube, forro y mentiroso, en medio de la pelea, y los masistas decían de Kicillof que era un tipo siniestro, esquizofrénico, mediocre y burro. Hoy Kicillof y el masismo se sacaron una foto juntos para bancar este proyecto de reforma de impuestos a las ganancias. Bueno, tenemos varios de los protagonistas de la noche. Diputado Castañeto, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es uno de los irresponsables, según el presidente. No, yo creo que se votó una ley que llamó el oficialismo a sesiones extraordinarias y le dimos una mano con respecto a la campaña electoral, que dijo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias, y hoy salió una ley más o menos acorde a las posibilidades que puede tener el gobierno, y creo que le hemos hecho con un gesto que pueda cumplir con su promesa. Diputado Lipovetsky, buenas noches. No sé si va a querer agradecerle a Castañeto el gesto. Buenas noches. No, lo que sí le voy a agradecer al diputado Castañeto y a la oposición es agradecerle la posibilidad de no habernos dado la palabra. En realidad es criticarle, porque ayer, cuando vimos a la diputada Los Penato ahí hablando, no era su enojo sobre la posición que tomó
toda la oposición uniéndose, que por supuesto no estamos de acuerdo y ahora podemos debatirlo, pero lo más grave de lo que pasó ayer, más allá de esto, es que se nos cercenó la posibilidad de dar nuestra opinión a cada uno de los diputados de Cambiemos. Este enojo, perdón, este enojo, aclarémoslo, este enojo tenía que ver con una discusión previa alrededor de Milagro Sala, nada que ver. No era por Milagro Sala. Era porque la oposición propuso una moción de orden para que para que ningún diputado más pueda hacer uso de la palabra. Okay. Lo cual está en el reglamento, pero nosotros todo este año no lo usamos nunca y hemos respetado un montón de ocasiones la voz de diferentes bloques que querían dar opinión, a pesar que teníamos los votos para poder hacer lo mismo y no lo hicimos porque nosotros creemos que el cambio que propusimos en el Congreso de generar mayor diálogo, mayor debate, mayor respeto hacia el otro, significaba justamente esto, que todos tengamos el derecho en el recinto de dar nuestra opinión. Y en la primera oportunidad que tuvo la oposición de unirse, hicieron lo contrario, cercenaron la palabra de todos los diputados del bloque de Cambiemos que estábamos anotados para poder dar nuestra opinión sobre el tema de Cambiemos. Pero el enojo, por lo menos, cuando uno escuchaba a Macri, no era por esto. Bueno, era por la aprobación de la reforma, ¿no? No, pero a él le falta decir que ya habían hablado todos los bloques. Y lo otro que no es cierto es que tengan los votos para cortarnos la palabra en otra ocasión, porque no tienen mayoría para cortarnos la palabra. Buenas noches, Pitrola. ¿Cómo les va? Mira, Pitrola, la verdad que no falsemos. Si vos vas a hacer el argumento de que podemos hablar porque hablaron los bloques, la verdad vos que sos un bloque minoritario no deberías usarlo, la verdad. Bueno, somos bloque y no deberías hacerlo. Yo ya me había expresado. Vos tenés en tu bloque, tenés otros miembros que también le gusta dar la opinión y nunca te escuché decir que como habías hablado vos, los otros miembros de tu bloque no tenían que hablar. No, pero aclarémosle a la gente. Le voy a recordar una anécdota de un senador norteamericano que habló 24 horas para dormir una ley. Y no queríamos que nos pase eso porque se anotaron todos. Eso es un sistema político distinto en el que efectivamente está prevista la posibilidad de que no se vote una ley. No le mientas a la gente. Cada diputado tiene 5 minutos para hablar. No le mientas a la gente confundiéndola, por favor. Sentinelli milita junto, según el jefe de gabinete, perdón, Pitrola, junto al hombre menos confiable de la política argentina, como dice el jefe de gabinete. Sí, son lamentables las declaraciones del Poder Ejecutivo y más viniendo del primer magistrado, que es el presidente de la República, y de Marcos Peña, por el rol principalísimo que ocupa en este gobierno. Me parece que lo sustancial de todo este debate tiene que ver con que ayer a la noche sale de la Cámara de Diputados con amplia mayoría un proyecto que recoge la principal o una de las principales promesas de campaña, tanto de el presidente en ejercicio como de Sergio Massa, que fue un candidato, digamos, a presidente con una muy buena cantidad de votos, alrededor del 20%. Me parece que el debate tiene que circular por ahí, independientemente, digo, de los chisporroteos que pueda haber en el marco de la Cámara, que seguramente los diputados, digamos, tendrán sus razones para plantear desde cada punto de vista lo suyo. Pero me parece que acá lo importante es que se atiende no solamente promesa de campaña, sino que se atiende la situación concreta de bolsillo de trabajadores que hacen al sector medio y al sector medio bajo, que es el sector social principal variable de ajuste de este gobierno. Este gobierno lleva durante todo este año, digamos, una política económica y social que en lo sustancial, digamos, se asienta sobre el costo del poder adquisitivo del salario fundamentalmente de aquellos trabajadores enrolados dentro de la economía formal, porque al sector, digo esto para terminar, al sector si se quiere más marginalizado, más golpeado, el gobierno tiene puesto un ojo atento ahí para que obviamente no se le escape la tortuga, pero esto también, digamos, de alguna manera habla de que se está achatando la pirámide social en la Argentina. Y esto es lo que busca estratégicamente el gobierno nacional. También Castañeto había mencionado esto, que cumplieron algo que había prometido Macri. Efectivamente, el spot da vuelta por YouTube, dijo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores. ¿Por qué se prometió eso y ahora tampoco están dispuestos a acercar un proyecto que tampoco es la eliminación, digamos, lo que se votó anoche? No, yo creo que este ha sido el gobierno más proactivo y que ha tomado más decisión política en cuanto a modificar el impuesto a las ganancias para su aplicación a los trabajadores. El presidente Macri modificó el mínimo imponible por decreto al inicio de su gestión, al principio de año, y ahora impulsamos la modificación de las escalas por ley, que todos los gobiernos anteriores que pasaron los últimos 16 años no lo hicieron. Pasó la Alianza, pasó el gobierno de Duhalde, pasaron
pasaron los 12 años de kirchnerismo y ninguno de los 3 gobiernos tomó la decisión política de modificar las escalas. El presidente Macri fue el primer presidente que lo hizo, mandó el proyecto del Poder Ejecutivo al Congreso y me parece que la modificación era muy importante. Por supuesto que nuestro objetivo es que cada vez más trabajadores paguen menos impuestos a las ganancias y en este proceso gradual, donde también hay que cuidar las arcas públicas, porque como bien decía Javier, digamos, tenemos que tener el eje en un Estado presente, en una situación social difícil y por algo, en el presupuesto que votamos hace un mes y que el Senado dio sanción definitiva la semana pasada, de cada 10 pesos de erogación pública, 6 están destinados a inversión social. Por lo tanto, necesitamos un Estado presente para los sectores más vulnerables y eso requiere que aseguremos justamente un presupuesto público y tiene que haber responsabilidad cuando votamos una modificación impositiva. Creemos que lo que hizo ayer la oposición, de alguna manera no va a poder cubrir la pérdida fiscal en esa modificación y eso va a afectar no solamente al presupuesto del Estado Nacional, sino también al presupuesto de las provincias, porque este es un impuesto coparticipable. Castañeda, ¿le cierran los números al proyecto? Porque lo que está diciendo, de hecho, lo decía recién Lipovetsky, lo escuchamos también a Pratgay decir que de ninguna manera compensan los nuevos impuestos que se crearon lo que se deja de recaudar por esta modificación en ganancias. Mire, yo creo que el déficit fiscal que se está generando no se va a generar solamente por alguna diferencia que puede ocurrir si este proyecto de ley se sustancia en ley y si no es vetado por el presidente. Pero cuando se trató bienes personales, cuando se trató la devolución del IVA a los grupos más vulnerables, que se licuó porque eran 6 cuotas de 50 pesos en su momento que se licuó, el oficialismo votó también sin tener en cuenta el déficit fiscal. Y también yo creo que sobre todo las políticas económicas que está tomando el gobierno. Cuando se quitó las retenciones al campo y a la minería, no tuvieron en cuenta el déficit fiscal. Por eso, hablando con Pitrola ayer y hoy en otro lugar, decíamos que esto se tendría, la verdad, que haber tratado. Había más de 20 y pico de proyectos del Frente para la Victoria, había un montón de proyectos del oficialismo, había de la izquierda, había de todos lados proyectos. Ahora, cuando aprobamos la ley de presupuesto, no tuvimos en cuenta el tema ganancias. Fue una expresión. ¿El Frente para la Victoria no gobernó los últimos 12 años? ¿Y qué porque dice que se tendría que haber tratado antes. Tuvieron 12 años. No, yo digo que como había, me malinterpreta, como había una intención del gobierno, como dice Lipovetsky, de tratar ganancias, lo tendríamos que haber tratado. 5 minutos. Pero, a ver, vamos a ser claros, yo estoy hablando de hoy. Ah, bueno. Entonces, no es el pasado, digo, a ver, nosotros incrementamos algunas alícuotas. No dijimos en la campaña, ni en la campaña de 2007, que íbamos a retirar ganancias. Macri dijo que iba a retirar ganancias. Entonces, si estaba la decisión de sacar el impuesto a las ganancias, lo tendríamos que haber tratado antes del presupuesto. Bueno, pero esto es lo que estoy diciendo. Pero a ver, con ese criterio, él me mencionó a mí, y yo voy a explicar la posición nuestra, porque él no me va a expresar a mí. Pitrola, te estoy expresando a vos. Yo simplemente digo que lo que conversamos hoy, que la verdad habíamos, de acuerdo, que ganancias se había tenido. De todos modos, con su criterio, el presidente también prometió el arreglo con los buitres y el Frente para la Victoria no lo votó. No es que el Frente para la Victoria cumple las promesas de campaña de Macri. Pero a ver, yo digo, nosotros es la primer ley, el proyecto de ley, que pudimos tener mayoría. Porque el otro que con la ley antidespido también se vetó, que fue la ley antidespidos. El resto lo votó el oficialismo con el acompañamiento, un montón de bloques, y nosotros nos quejamos. En política se gana y se pierde. Yo vengo del deporte. Entonces, cuando ganábamos, no éramos unos fenómenos. Y cuando perdíamos, no éramos los peores. Entonces, si te toca perder una votación que vos propiciaste, hablando mal, bancala. Y si vos la propiciaste, llamaste a sesiones extraordinarias. No la llamó el Frente para la Victoria, la llamó el oficialismo. Bueno, si contaron mal o tenían nuestra expectativa, es un problema de negociación política. Un 8 en la gestión, como arquero, no, yo no soy quien para evaluar a Macri. La gente tiene que evaluar con el voto. No, yo no lo evalúo. Yo digo, para cómo piensa Macri, tiene que sacarse un 10. Porque le devolvió la plata a toda la gente que él se comprometió, que son los grupos concentrados. No, decía que venía del deporte, era para que cuente la experiencia. No es bueno el puntaje, porque a veces digo yo lo siguiente. Cuando jugábamos un partido, yo a Lipovetsky lo hacía marcar al 9. Sí. Yo miraba el partido de afuera, supóngase, bien no tocaba la pelota, pero el 9 tampoco. Y el periodista le ponía 4. Pero para mí había jugado 10 puntos porque había cumplido con el rol que le había hecho el técnico. En este caso, lo tiene que juzgar la gente que lo votó.
Si está 8 puntos, 4, 2, yo no lo voté. La gente está diciendo 5 puntos. Las encuestas que están publicadas hoy están en los portales. Pero es para distraerle de los portales, los principales diarios le otorgan un 5. No quiso atajarla. A Macri. No, pero Pitrola tenía la palabra, perdón. Sí, pasa lo siguiente. Nosotros colocamos esta posición de que hemos discutido ganancias bajo extorsión. ¿Por qué? Porque primero se aprobó el presupuesto y después te dicen, no, ahora no podemos desfinanciar. Ahora, cuando se aprobó el presupuesto, todo el mundo calladito, que tendríamos que haber discutido juntos ganancia con el presupuesto, como mínimo. Ese fue el gran error del gobierno. ¿Cómo? Y yo esto lo denuncié cuando discutimos el presupuesto y lo denuncié ayer en el debate. Primer tema. Segundo, discutimos ahora ganancia del 2017. El 2016, Glu paga más gente que antes y lo dejaron correr. Y lo dejaron correr los que coparticiparon el temario del Parlamento y del país, que es el Frente Renovador de Massa, el Bloque Justicialista de Bocio y el Frente para la Victoria del Senado, porque vos hablaste de los fondos buitre, y todas las leyes que se votaron, que conforman una política económica, que hoy da como resultado que el país está como está y estamos en el cuadro que estamos. Hubo un cogobierno parlamentario, hubo una coalición del endeudamiento y el ajuste. Eso es el cambio. Bueno, pero ahí voy. ¿Por qué nosotros no votamos ni el proyecto del gobierno, que votamos en contra y nos abstuvimos de este acuerdo opositor? ¿Por qué? Porque para nosotros, una vez que fue al Parlamento, hay que discutir terminar con la distorsión. En realidad, la promesa de Macri, terminar con el impuesto a la ganancia en el salario. Claro, y la posición nuestra fue rescatada por todos los sectores del movimiento obrero, no solo por los sindicatos de izquierda, por la bancaria, por la CGT no lucha, no hace nada, arregló por las obras sociales, pero cuando fue al Parlamento, ¿qué dijo? Anulen la cuarta categoría. Es la posición nuestra, terminar con el impuesto a la ganancia en el salario de convenio colectivo, en la jubilación y en el monotributo. Y colocamos un mínimo no imponible para sueldos altos, gerenciales, de jueces, etc. Acá lo que se ha hecho es ir por ley, legitimando un número que ya legitimado por ley estamos peor que antes en un punto, porque después te lo devora la inflación, pero ya es ley. Entonces, no estamos de acuerdo en que vaya al Parlamento a discutirse un mínimo no imponible, que lo pone un secretario de la AFIP. Cecilia, hablemos de números. ¿Qué representa en términos de costos, de costo fiscal, lo que se probó anoche y también lo que está diciendo el gobierno? Mirá, nos están sacando cuánta plata. Claro, mira, el costo fiscal están tratando de determinarlo y dicen que hay algunos puntos de este proyecto que hacen que sea muy complejo. Por ejemplo, las horas extras no están alcanzadas por el impuesto a las ganancias. Eso puede ser una buena idea a priori si pensás en un trabajador, 8 horas y demás. Ahora, si ningún tipo de hora extra está grabado, vos vas a pasar a un convenio en el que el empleador te va a decir, te empleo por 5 horas y te pago el resto como horas extras, así no se paga impuesto a las ganancias. El bono por productividad, por ejemplo, un bono por productividad no paga impuesto a las ganancias. Y si lo pensás en un trabajador medio, está bien, pero el presidente de YPF, Galuccio, tenía un bono de productividad de 5 millones de pesos. Ese Galuccio hoy no pagaría ganancias. No hay ningún límite al bono de fin de al bono. O sea, por ejemplo, las horas extras, pero por productividad no están grabados. Pero las horas extras, vos tenés convenio colectivivo de trabajo, que te van a establecer un mínimo de pero el bono no está dentro de los convenios, aclarémoslo. Por lo tanto, tiene razón lo que dice con respecto a Galuccio. Y también, ¿cuánta plata entonces está en juego con la modificación que se hizo anoche? Esto de piso para el gobierno son más o menos 30.000 millones de pesos más de lo que ya costaba el proyecto oficial, digamos, duplica el costo fiscal. O sea, en total dejarían de recaudar 60.000 millones de pesos. Y los impuestos que se ponen para compensarlo tienen mucha limitación, porque el impuesto a la renta financiera es ponerle, primero, que alcanza solamente a las personas físicas. La renta financiera de las empresas, si una empresa pone un plazo fijo, sea de 100.000 pesos o sea de 2 millones de pesos, hoy paga impuestos. Esto estaría alcanzando a el minorista, pero con 1,5 millones de pesos. ¿Qué va a pasar? La gente va a hacer plazo fijo de 1.400.000 pesos y punto, digamos. Es muy difícil de mensurar cuánto se puede recaudar por eso, por más que sea políticamente. Claro, por más que sea hay muy poca gente en Argentina que tenga plazos fijos propios personales de más de 1,5 millones de pesos. 20.000 millones de pesos lo puede hacer, como hizo el cambio de la ley del blanqueo, que puso a los familiares que pueden blanquear,
con el artículo que puso en el presupuesto con respecto a la condonación de deuda a las empresas eléctricas, que son 19.000 millones. No es hoy la discusión. No, pero es parte donde puede recuperar la plata. Le estoy dando un aporte. En el presupuesto 2017... A mí no me lo diga, claro. Tato, en el presupuesto 2017 hay varios como Galucho a los que no le estaría cobrando impuestos. Discúlpame, en el presupuesto 2017 hay un rubro que se llama gastos tributarios. ¿Qué quiere decir eso? Excepciones impositivas a distintos grupos económicos. ¿Saben cuánto es? 314.000 millones de pesos. Tela para cortar ahí por todos lados. Lo que pasa es que... ¿Qué opina que, por ejemplo, Galucho o cualquier otro directivo de compañía que se pueda cobrar 5 millones de pesos de bono, él no paga impuestos a las ganancias de año? Estamos hablando de que el que va a pagar el jubilado que cobra... Son cosas que se pueden mejorar en la Cámara de Senadores, claramente. Se puede avanzar mucho más. Digamos, todavía falta una instancia parlamentaria que es la de la Cámara de Senadores. Así que por ahí se puede mejorar algunas cosas. ¿Por qué el apuro de sacar algo de último minuto? Cuando vos creas impuestos en 4 horas entre gallos y medianoche pasan estas cosas, como también pasa que el impuesto al juego que pusieron es un impuesto al juego absolutamente irrisorio. Ponerle un impuesto a las máquinas y al valor de importación, permitiéndole descontar la amortización, a máquinas tragamonedas, me refiero, descontando el valor de amortización es una cargada. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Es mucho menos gravoso el impuesto al juego que se sancionó en la ley que el que proponía el gobierno. El impuesto que proponía el gobierno era mucho más fuerte sobre el juego. Algo operó ayer en el Congreso. Sí, en la provincia de Buenos Aires Scioli gobernó con el juego privado toda la vida. Sí. Y se han financiado varias gobernaciones, entre ellas Bonfatti, poniendo el casino de Cristóbal López. Yo creo que esa foto no es casual. El Frente de Izquierda piensa que la foto no es casual. No, en el debate no. Yo no estuve en la negociación finita de cada uno de los artículos. Pero sabía que venía una cosa y terminó en otra con el tema del impuesto al juego. El impuesto al juego nosotros estaba en estos proyectos. Sí, lo sé. Veníamos hablando precisamente que iba a hacer una cosa y salió otra. Los tragamonedas son la recaudación más grande que tiene el juego. Bueno, pero grabaron la máquina con la diferencia no van a recaudar por lo que factura cada tragamoneda, sino por el capital. Para que te des una idea. No. El 10% de cada una de las máquinas. No, para que te des una idea. Del valor de la máquina. Es del valor de la máquina. No estamos utilizando el valor de la máquina. Es lo que propuso el ministro Kicillof, el ex ministro Kicillof, el actual diputado. El proyecto dice eso. Nuestro cálculo es... Tenemos un problema. Si no sabemos lo que dice. Nuestro cálculo es que por cada máquina tragamoneda lo que van a pagar son 5.000 pesos frente a los 40.000 que preveía el proyecto del oficialismo. ¿Por qué no lo aportaron? Lo planteamos y Kicillof dijo, hay doble imposición, no entendimos. Se negó a debatirlo, como nos quisieron dar una palabra. Gentilini, ¿usted conoce el artículo del juego? Tengo entendido que tienen las tragamonedas, tienen un... Online. Sí, pero el tema es que es... No, pero las tragamonedas no es... porque estamos hablando si es el capital, si es la importación, si es lo que recauda cada maquinita, son dos cosas distintas. Pero ¿cómo vamos a poner impuesto a la ganancia al ingreso de la máquina? Es al juego. No es impuesto a la ganancia. El proyecto no provee a la apuesta. Prevé el proyecto de lo de que votó en la oposición, es un proyecto que prevé un impuesto sobre el valor de importación de la máquina tragamoneda. Yo confirmo que eso le permiten descontar el uso. ¿Qué parte es cierto? Lo que dice Lipovetsky. Lo que dice Lipovetsky, lo que votaron es así el proyecto, es a la máquina. El proyecto que y el valor de la máquina es 10 veces menos que el neto de la recaudación. Vos a la máquina, la recaudación tampoco es el total, porque la máquina da premios. Hay un neto, que es lo que recauda la máquina menos los premios que da la máquina, y eso es lo que tenés que grabar. El pero eso está grabado. No graba eso. Graba el valor de la máquina, eso está que es 10 grabado veces en la menor. jurisdicción, eso lo paga el impuesto, lo pagan la ciudad, lo pagan las provincias. Eso te lo dice el Frente de Izquierda, que es partidario de estatizar el juego. Porque el juego privado es lo más espantoso. Ahora, más allá de... Me parece que estamos confundiendo a la gente. Este proyecto no se va a convertir... Es sorprendente que... es que 3 de los que estuvieron ahí votando y que de hecho el único que votó a favor... Porque a nadie le importa, porque todos saben que esto no va a ser ley, esto se va a modificar en el Senado o lo va a vetar en parte el gobierno, esto no va a salir como está. ¿No va a ser ley?
Primero, vamos paso a paso. Primero hay que ver qué hace el Senado. El Senado están los representantes de las provincias. Nosotros somos el representante del pueblo de las provincias, pero el Senado son los representantes de las provincias y por lo tanto van a tener que analizar lo que no pudimos hacer nosotros porque en 4 horas se puede analizar la reforma impositiva que propusieron. Van a analizar... Se ríe, Castañeda. Van a analizar... ¿Sabes cuántas leyes cambiaron en 2 segundos? Van a analizar no te imaginas. Van a analizar el alcance. Hubo leyes que no sabíamos. Déjeme terminar, compañero, por favor. Van a terminar. Es que parece que no cayó bien. Bueno, la realidad es que nosotros no modificamos. Nosotros no modificamos leyes en 4 horas. A ver, un segundo. Nosotros no modificamos leyes impositivas en 4 horas. Esta es la realidad. Dejemos que termine el Lipovetsky y después haga la investigación. Pero más allá de eso, seguramente el Senado va a analizar el alcance de la reforma de la pérdida de recaudación fiscal por la reforma del impuesto a las ganancias versus la creación de los nuevos impuestos que se establecieron. Si hay pérdida de ingresos fiscales por parte de las provincias, lo más probable es que el Senado lo modifique, porque la realidad es que nosotros lo que creemos es que de ninguna manera con los impuestos que se están creando se va a cubrir la pérdida de recaudación fiscal. Lipovetsky, ¿sabés y van a cuánto estar paga afectados un las provincias. trabajador de su salario en impuestos en un año? Muchísimo. Sí, el primer día libre de impuestos de un trabajador, de todos nosotros. Estamos de acuerdo. Alrededor de julio. Es el 1 de julio, más o menos. Nosotros estamos de acuerdo que funciona esto. El resto de los Solo quiero meses decirle que son trabajás argumentos para el muy fisco. liberales. Sí. Es una medida internacional. O sea, ¿Cuál es el primer ahora día en esta altura libre? del año estamos trabajando para nosotros, todo lo demás lo trabajamos para Mirá, el gobierno. claro, se calcula en realidad cuánto pagas de impuestos si considerás los impuestos provinciales, el IVA, más el impuesto a las ganancias, todos los impuestos que pagas, se divide por el salario en promedio del año y lo que te da esa cuenta es que vos tenés que pasar más de 6 meses del año trabajando para el fisco. Pero este brete nos metió el frente para la victoria. realidad. Convengamos, el gobierno anterior que fue el que hizo crecimiento crecer de exponencialmente la carga tributaria sobre los sueldos de los trabajadores. Sí, Nosotros vamos generando un proyecto para ir rebajando esa carga tributaria. No se nota porque están eliminando el impuesto a los bienes era muy avanzado. El personales. proyecto nuestro era muy avanzado, realmente era un gran paso. Por supuesto que tenía también la responsabilidad fiscal, insisto, de cuidar el ingreso público, porque necesitamos un Estado presente como el que hoy previmos en el Lipovetsky presupuesto. no contestó lo más importante. No, sí que está en el espíritu o en la mente del gobierno de Mauricio Macri Bueno, vetar... perdón, me quedó esa parte pendiente, es verdad. Justo esa parte. No, porque yo iba paso a paso. En caso que se confirme el proyecto como está, nosotros creemos que seguramente va a haber algún tipo de observación parcial del proyecto. Nosotros estamos de acuerdo en que tiene que haber una mejora en el impuesto a las ganancias. Para que todo el mundo entienda, observación parcial significa que algunas partes de la ley no van a regir. Exactamente. A ver, ¿cómo? Evidentemente, ¿cuál, por ejemplo? No, bueno, insisto, nosotros estamos de acuerdo con que cada vez tiene que haber más trabajadores que paguen menos impuestos. Por lo tanto, conceptualmente hay que avanzar en una ley que permita que haya una mejora en la aplicación del impuesto a las ganancias sobre el sueldo de los trabajadores. Ahora, también tenemos que ver cómo se cubre esa recaudación fiscal para asegurar los ingresos del Estado nacional y de los Estados provinciales. Buscaremos a través de observar algunos aspectos de la ley para asegurar y cumplir con ese concepto. Pero lo que tiene que quedar claro es que no es que cualquier veto va a significar que los trabajadores se queden sin una modificación del impuesto a las ganancias, porque ya el presidente se ha mostrado favorable a eso al enviar un proyecto al Congreso. Sí, que establecía el 15%. Claro. Yo le pregunto a cualquier trabajador que está acá... Vas a pitar para que se entienda, era elevar el mínimo no imponible 15% sobre lo que rige hoy. Yo le pregunto si a algún trabajador que está acá le parecería lindo que el año que viene le aumenten el sueldo un 15%, porque cualquier cosa que fuera por arriba de eso y el salario fuera más o menos equivalente a 20.000 pesos, entras a tributar más ganancias también que Mira, si ha habido un gobierno que ha sido proactivo en modificar el mínimo imponible, ha sido dos veces en un año. Por lo tanto, si el año que viene, esperemos que no, nosotros creemos que el año que viene va a haber una gran baja de la inflación. Si el año que viene la inflación no es tan baja, seguramente vamos a poder modificarlo a través de un decreto de La de ahora era una vez por año. No importa, pero a ver, ningún gobierno anterior lo hizo. Hubo una decisión política de modificarlo 2 veces, independientemente de la entrada en vigencia, fue a principio de año y a fin de año. Ningún gobierno anterior lo hizo, ninguno. Con el proyecto oficial, claramente van a pagar más trabajadores este impuesto, que en ese sentido es absolutamente injusto. Ahora, 2 datos con respecto a la discusión anterior. Una, que es muy absoluta y está cuantificada, la exención a las mineras. Eso sabemos cuánto es. Está alrededor de 5.000 millones de pesos. Es así de sencillo. Pero entre 5.000 millones y 60.000 millones de costo de una brecha la diferencia enorme. es 30 y pico. Es muchísimo. Bueno, entre 5 y 30 sigue habiendo diferencia. 5 de 30 es un sexto. Ojo, y estoy hablando de un ítem. Estoy hablando de un solo ítem, porque después está la discusión al respecto de los demás ítems. Otro ítem que acá no se discute es, con aumento del poder adquisitivo del salario, hay más consumo,
hay mayor actividad económica y comercial y por lo tanto hay mayor tributación. El problema es que esto está en las antípodas de la estrategia económica del gobierno. El gobierno apunta a enfriar la economía a los efectos de obtener la estrategia de mayor consumo sin inversión terminó con una inflación descomunal. Bueno, pero no estamos diciendo que le salga bien. Lo que estamos diciendo es cuál es la estrategia del gobierno. El gobierno apunta al enfriamiento de la economía. La estrategia del consumo fue la del gobierno anterior. Seguro, pero este gobierno... Así no fue, ¿no? 4 años sin crecimiento. Este gobierno está en las antípodas. Totalmente. ¿Por qué? Porque lo primero a lo cual apunta es a congelar la economía para bajar la inflación. Es lo que tiene que mostrar el año que viene. Pero ¿cómo? Pero esto sobre el costo... Recién acaban de criticar que teníamos déficit fiscal y ahora está diciendo que apuntamos a enfriar la economía. Por favor, seamos consecuentes. Yo siempre dije que apuntan a enfriar la economía. Lo estoy diciendo hace un año. Hace un año. No pareciera. Nosotros hemos discutido en varios programas de televisión y hace un año que yo digo que este gobierno apunta a enfriar la economía. Yo lo que vi ayer hace un año. Yo también te he escuchado hablar. Pasen los videos en nuestras discusiones con Lipodeschi. Yo también te he escuchado hablar que el kirchnerismo es el pasado y ayer tu líder se sacó la foto con el ministro de Economía, con el ministro de Economía del gobierno anterior. Eso es bastardear. Se la pasaron todo el año diciendo el kirchnerismo es el pasado y te sacaste una foto. Eso es bastardear el funcionamiento. Bueno, eso es bastardear. Perdón, perdón, Gentilini, habla Pistola. Es bastardear el funcionamiento del Congreso. Nunca todo lo contrario. No se entiende porque es una pelea de pareja. Han gobernado todo el año. Han gobernado todo el año en Alianza. No es verdad, pero es verdad que nos queremos. Han gobernado todo el año acompañando. Ustedes viven en la biosfera del marxismo del antepasado. Mira, vos hablaste tranquilo. Pero no digas cosas irresponsablemente. No digas que nosotros co-gobernamos, porque nosotros no co-gobernamos. Desde el pacto con los fondos buitres le aprobaron la rebaja de aportes de impuestos de las automotrices, le aprobaron el presupuesto del ajuste, le han aprobado todas las leyes centrales del gobierno, que no tenía mayoría en la Cámara. Pitrola, ¿por qué pudo gobernar? Porque le aprobaron todas las leyes. Y ahora Massa, como el gobierno está completamente empantanado, porque ha fracasado en su propia premisa. El endeudamiento no le trajo lluvia de inversiones. Ellos no querían mejorar el consumo. La otra parte, el vaso que le falta decir a Gentile, es que lo que iba a motorizar era la inversión. Y la inversión no vino. Tenemos 35% de capacidad ociosa en la industria y está despidiendo YPF de mayoría estatal. ¿Cuándo dolarizaron las tarifas? Es decir, déjame completar una idea. Han fracasado en sus difícil, premisas. Acá somos 4 para completar muchas ideas. Han fracasado en sus premisas, no en las del Frente de Izquierda que eran otros. No hubo lluvia de inversiones, no hubo salida exportadora, no hubo motorización de la obra pública, se ha caído la actividad económica y entonces empiezan a huir del barco los que le venían votando todas las leyes. Le pregunto a Pitrola, porque yo desmiento que se unió el peronismo. Huir del barco, la verdad, el peronismo no se unió. La verdad. Desde ahí porque no se entiende. El peronismo no se unió. Se han unido en una ley. Pero todos dicen, yo no estoy unido con Massa, Bocio se peleó con la Cámpora. ¿Puedo hacer la pregunta, Se unieron Pitrola? en una ley, ¿por qué? Porque cierre la idea al final. Pero ponga un punto, Pitrola, un punto. Porque el gobierno está hundido y por eso le ha ocurrido esta derrota política. Bueno, yo le quiero preguntar, o a Pitrola, que dijo que cogobernaban, o en todo caso a Lipovetsky, si cogobernaban, ¿cómo puede ser que Peña diga que Massa es la persona menos confiable del sistema? Porque le votó una ley en contra. Mira, la verdad que no hay cogobierno, digamos, cada bloque. Nosotros lo que sí somos respetuosos del diálogo. Y hemos dialogado y hemos avanzado un montón buscando los consensos para votar un montón de leyes, incluidas muchas leyes propiciadas por la oposición. Es más, se han aprobado más leyes en el Congreso impulsadas por la oposición que por el propio oficialismo. Esto no tiene que ver una cosa con la otra. Ahora, lo que yo creo que lo que pasó ayer, más allá de esto, es que terminó el masismo acompañando un proyecto de Kicillof, un ministro que durante toda su gestión se negó a tratar el impuesto a la ganancia. Me parece que es una contradicción con lo que venían haciendo. Yo creo que el derrotado políticamente ayer fue Massa. Más allá de las chicanas, ¿dónde se rompió esa negociación? Habían negociando, claro. Cambió algo en la Argentina ayer, que había un acuerdo, de una convivencia razonable y te puede gustar o no, pero era muy respetable, que ayer cambió. Cambió que Massa decidió contribuir a la unificación del kirchnerismo. Yo creo que fue un error. Por favor. A mí lo que me asombra, la verdad, que los que no dejábamos hablar eran nosotros. Y miren la discusión que se armó. Yo estoy escuchando, me causa risueño que por un voto negativo, a nosotros lo votó
el vicepresidente, históricamente, que es el voto decisivo, que vota por el Ejecutivo, desempata a favor de gobierno. Tampoco se lo tomaron bien. ¿Pero qué hicieron después con Cobo? Tampoco se lo tomaron bien cuando a la Antártida, Argentina lo mandaron, a la base Marambio. A Marambio lo mandaron a Cobo después de eso. Adelante, Castañete. Cobos terminó la gestión. En Marambio. Menos mal. Déjenlo hablar, por favor. ¿Por qué tanto nerviosismo? Sabés que terminó la Pero gestión, está menos muy mal. evitativo. Lo que tiene que hacer el presidente, si no le gusta la ley, que la vete como votó la ley antidespido y listo, y que arranque con otro programa. Está muy nervioso el presidente, no sé por qué. Realmente. Votaron todas las leyes que quisieron. Entre gallo y medianoche no. Entre las 7 y las 10 de la mañana nos cambiaron un artículo. Y no quiero meter a nadie para que no digan que yo digo que, fíjate, que nos cambiaron de jurisdicción un artículo cuando hablábamos de lavado de dinero y no pasó nada. Ahora cuando el gobierno pierde una ley, parece que es una catástrofe internacional. ¿Te puedo hacer una pregunta? Carlos, ¿Te hago una pregunta, Castañeto? Sí, te escucho. Si el presidente veta, Sí. insiste este frente opositor en las cámaras. Por supuesto. Te tomo la palabra acá, Sí, Canal claro 7. que sí. Quinta pata. Aún más. Te voy a Porque decir- con la ley antidespido no insistieron. Y la CGT no dijo esta boca es mía tampoco. ¿Te puedo decir Vamos una a ver cosa ahora más? qué hacen ambas cosas. Digo, Para que se entienda Hay cuál es el leyes. procedimiento, ¿no? Después del veto, con una mayoría calificada, el Congreso de la Nación puede insistir y volver a establecer como ley aquello que había votado el presidente de la Nación. ¿Te puedo Hace decir falta una cosita? muchos votos ¿Te puedo para decir llegar una a cosita? eso. Estamos adelantando, Fíjate cuando hablamos todavía de falta el sensibilidad. Senado, falta un montón para eso. Cuando hablamos de sensibilidad, yo presenté un proyecto de ley de electrodependientes. Que cuando fue el aumento de las tarifas, Quedaban son afectados, personas claro. que necesitan, como nosotros estamos respirando el aire hoy, ellos necesitan la energía eléctrica. La sensibilidad hizo que lleguen dos comisiones, en la de energía y en la de discapacidad, con voto de unanimidad. Llegó el presupuesto y el presidente de la comisión me dijo que había una decisión de arriba, no sé, digo, capaz que el Congreso tiene más piso que yo conozco, soy nuevo, que no se podía tratar la ley electrodependiente. Entonces digo, hay tantas leyes que no se pudieron tratar y se trataron leyes que le interesó al gobierno. Y está bien, tienen el manejo del Ejecutivo y parte con un voto acompañado de nosotros teníamos 103 diputados, nos quedamos con 73. O sea que son 3 contra 1, tiene 20 segundos Lipovetsky para cerrar. ¿Cómo 3? Yo Castañeto soy el único soy. Castañeto se olvida. No éramos minoría. Pero no éramos minoría. Pero Picciola dice que somos 12 a 2. Che, no me ocupen los 20 segundos, por favor. Está bien, Picciola dice que hoy somos la TV 2 a pública 2. oficialista, No me entonces ocupen los estamos 20 solos. Oficialista, por favor. No me ocupen los 20 segundos. No, lo último que sé es que hay que tener memoria. El Congreso anterior no debatía aprobar las leyes solamente que quería el Ejecutivo, que llegaban el martes a la noche y se aprobaban el miércoles a la mañana. Por lo tanto, recordar que una ley no se trató cuando durante este año se aprobaron estoy diciendo mucho más leyes de la que sabe oposición. cuánto es nada, no es por lo nada, tanto, por eso, a ver, es doloroso hemos eso. tenido sensibilidad, hemos votado un montón de leyes para trabajar con los sectores más vulnerables y también sobre la ley de pymes, la ley de autopartes, un montón de leyes. Por supuesto que falta mucho. Nuestro desafío para el año que viene es generar que la economía crezca y este es el gran desafío. Después hemos avanzado mucho en la institucionalidad, en la transparencia. Falta todavía que la economía crezca y si eso logra el cambio que todos los argentinos votamos se va a consolidar. Esperemos que los sí. próximos 6 meses no sea el segundo semestre, podemos tener frío. Cerró Castañeto, Tengo que entonces hacer es un un programa descargo. opositor. Un descargo. Muchísimas gracias a los cuatro por haber venido. Gracias.